estimados jóvenes. El día de hoy damos inicio formal a la actividad, a la sesión número 4, correspondiente al 31 de octubre de 2020. Vamos a iniciar entonces con, con nuestra presentación, con nuestro PowerPoint, ¿verdad? Para dar explicación correspondiente al tema que habla pues sobre lo que son los eh, dispositivos informáticos. ¿Okay? Primero pues empezamos con una pequeña reflexión que habla sobre la superación, ¿verdad? La superación es el premio cuando ya lo has intentado todo. ¿Qué indica esto? Pues que cuando ya has superado cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de problema, ¿verdad? Cualquier tipo de dificultad, ¿verdad? Cuando has, eh, cuando has intentado ya todos los procesos, todo lo que son todo las actividades concernientes a mejorar, eh, a mejorar lo que es tu superación personal, quiere decir que entonces eh, tienes el éxito, ¿ya? Es el éxito por completo, llega el éxito a a tu vida profesional. En lo que es la parte de la organización de las computadoras, pues vamos a hablar sobre algunos dispositivos pues, que tienen que ver, que forman parte pues, de la organización de un sistema informático. Definitivamente, pues, no son todos, son algunos los que vamos a mencionar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son los procesadores, memorias y, de manera general, sobre los dispositivos de entrada y salida. Bien, dice que un computador pues está formado, o dentro de lo que es la parte de su esquema, eh, está formado por pues un CPU, ¿verdad? Que dentro del diagrama lo conforma la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros. Esos son los componentes de forma general que, eh, que componen, ¿verdad? Lo que es la unidad central de procesamiento. De ahí, entonces, lo que es la parte de la memoria principal forma parte del CPU, pero de igual manera está conectado de manera directa con los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida, ¿verdad? Se refieren a lo que es la parte del disco, todo lo que es el disco duro, y ahí entonces también forma parte de la impresora, el bus, lo que son lo que es el teclado, lo que es el mouse, ¿verdad? Todo eso son dispositivos de entrada, dispositivos de entrada. Ahí también se puede considerar lo que es dispositivo de salida, las bocinas, el monitor, ¿verdad? ¿Por qué se le llama dispositivos de salida? Porque es donde se proyecta la información, porque es donde se proyecta la actividad, el resultado de lo que usted ejecuta, ya sea con el teclado o con el ratón. Por eso se le llama dispositivos de salida. Aprovechamos ahí de una vez y vemos lo que son los dispositivos de entrada. Dispositivos de entrada entonces serían todos aquellos dispositivos en los que usted utiliza para ingresar información al sistema. ¿Ya? Háblese entonces de sí de lo que es el teclado, el ratón, ¿verdad? ¿Por qué entrada? Porque es cuando usted ejecuta una instrucción, queda internamente procesada dentro del sistema informático. Y ahí entonces entrando a lo que es la parte de procesadores, dice que el CPU o la unidad central de procesamiento es el cerebro del computador. ¿Qué función hace este elemento, este componente del sistema informático?
ejecuta programas almacenados en la memoria principal. Verán, todos los procesos, todos los programas los ejecuta. Háblese del paquete de Office, háblese de algún programa en especial, ¿verdad? Háblese de lo que es entrar a un sistema informático o entrar a una aplicación específica para ejecutar algunas instrucciones. Eso lo ejecuta el CPU, la CPU. ¿Y de qué está compuesta la CPU? Está compuesta de tres componentes importantes. ¿Cuáles son esos tres componentes importantes? La unidad, la UC, ¿verdad? ¿Qué sería entonces la unidad central? ¿Y qué hace eso? ¿Qué función hace? Se encarga de leer una tras otra las instrucciones del programa, ¿verdad? En MP, ¿verdad? Y generar las señales necesarias para su ejecución. Estas señales están sincronizadas con un reloj. Un reloj, ¿qué quiere decir? O sea, los componentes que forman parte del procesador. Y ahí entonces la UC se encarga de leer una tras otra las instrucciones del programa en, ¿verdad?, MP, o sea, en una nomenclatura especial que se usa dentro del sistema informático. ¿Y qué hace? Genera señales necesarias para su ejecución. Estas señales están sincronizadas con un reloj, o sea, con el reloj del sistema de la computadora, están totalmente sincronizadas. De allí entonces tenemos lo que es la UAL, encargada de realizar operaciones elementales sobre los datos de la memoria. UAL, ¿verdad? Y finalmente tenemos lo que es la parte de registros. ¿Qué hace el registro? Pequeña memoria de alta velocidad para almacenar resultados intermedios y cierta información del control, ¿verdad? Por ejemplo, una computadora personal. Muy bien, entonces nos leen la siguiente diapositiva ahí, por favor. Ejecución de una instrucción. Primero, extrae de la memoria la siguiente instrucción, la lleva al IR. Segundo, incrementa al PC. Tercero, determina el tipo de la instrucción. Cuarto, comprueba si la instrucción necesita datos de la memoria. Como quinto punto tenemos extrae los datos y la carga de los registros. Sigue ejecuta la instrucción. Almacena los resultados en el lugar apropiado y va al primer paso. Muy bien. Entonces, ese es el proceso como se ejecuta una instrucción. Dice que se extrae de la memoria la siguiente instrucción, la lleva al IR, o sea, a lo que es la parte del mismo sistema informático. Esa es la ejecución, primero. Otro proceso, incrementa la computadora personal, incrementa lo que es la parte del proceso interno, ¿verdad?, del sistema. Determina el tipo de instrucción. ¿Qué tipo de instrucción? ¿Qué tipo de instrucción? Si es, por ejemplo, si es, por ejemplo, un programa con alguna ejecución específica, si es un programa con algún lenguaje o algún software especial, si es un programa que procesa operaciones matemáticas, ¿verdad? Ahí entonces él determina qué es lo que tiene que hacer. Porque un procesador te ejecuta cualquier instrucción siempre y cuando dentro del sistema informático estén todos los software necesarios para la ejecución de dicha instrucción. Por ejemplo, si usted está trabajando en Java o en algún otro programa específico, programas de informática, ¿verdad?, en algún tipo de ejecución especial, tú tienes que tener los software instalados en la computadora, ¿verdad? Cualquier tipo de software usted lo puede instalar en su máquina y de igual manera el procesador te va a ejecutar esa instrucción tal como lo hace cuando abres
cuando abres una aplicación en Word, en Excel o en PowerPoint. O sea que el procesador en sí es un elemento tan importante dentro del sistema informático que te ejecuta cualquier instrucción, venga de donde venga, siempre y cuando tengas instalado el software correspondiente en tu computadora. Comprueba si la instrucción necesita datos de la memoria, ¿ya? Ahí entonces automáticamente ella hace un enlace, ¿verdad? Dentro de su computadora, dentro del sistema informático y dice si se necesitan algunos datos adicionales para ejecutar esta instrucción. Extrae los datos y los carga en los registros, ¿ya? Si el sistema ofrece algún tipo de salida en especial, ¿verdad? Si necesitamos, si se necesita algún elemento adicional, ¿verdad? Para cargar los registros, de igual manera entonces los hace. Finalmente entonces ejecuta la instrucción. Cuando ella procesa o ella verifica los pasos anteriores, ejecuta entonces la instrucción. ¿Y cuáles son los pasos anteriores? Extrae de la memoria la siguiente instrucción. Determina qué tipo de instrucción es. Comprueba si la instrucción necesita algún dato. Extrae esos datos y los cargas al registro. Y antepenúltimamente ejecuta la instrucción, ¿verdad? Quiere decir que son 2, 4, serían 5 pasos para entonces ejecutarla. O sea, esos pasos anteriores más que todo se enfocan a que ella debe cumplir con esos parámetros. Si ella no cumple con esos parámetros, no se ejecuta la instrucción. Y almacena los resultados en un lugar apropiado, donde los va a guardar si el programa en sí necesita algún tipo de hospedador especial para guardar ese resultado, ¿verdad? Y por último, va al primer paso. O sea, que todo ese proceso, ¿verdad? Es lo que se necesita para ejecutar una instrucción. ¿Cuántos pasos estamos hablando? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos para poder ejecutar una instrucción. Y el paso número 8, entonces nuevamente vuelve al paso número 1 y así sucesivamente. Todos estos procesos ocurren a una velocidad vertiginosa, ¿verdad? A una velocidad muy rápida para poder procesar una instrucción. Y entonces, por eso es que las computadoras necesitan tanto de una memoria como de un procesador bien potente cuando tú la utilizas simultáneamente en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en una aplicación estás descargando una canción, en la otra estás haciendo una búsqueda en internet, en el otro estás descargando una película, estás haciendo un trabajo de PowerPoint. Entonces, estás conectado al WhatsApp, estás mandando un vídeo. Entonces, todos esos procesos, al hacerlo de manera simultánea, requieren que tengas un procesador con mucha velocidad, una memoria de almacenamiento y de velocidad, pues lógicamente con una gran capacidad. Entonces, ¿qué se requiere cuando tú estás en una computadora y todos esos procesos tú los quieres hacer y tu computadora no te responde? Entonces, cierra las aplicaciones que no estás utilizando, porque nuestro cerebro solamente procesa una cosa a la vez. Hacemos esto, terminamos y hacemos otra instrucción. Porque si rellenamos el procesador de tantas instrucciones, no vamos a lograr obtener un resultado eficiente, completo y a tiempo de lo que buscamos. Muy bien, seguimos. Ejecución de instrucción en paralelo. Muy bien. Dice, 1. Paso número 1. Máquinas cada vez más rápidas. Entre ellas existen límites físicos y es muy caro. En el paso 2, se pueden conseguir con varias ALU o varias CPUs. Paso número 3. Las máquinas paralelas se dividen en 3 categorías. Flynn en 1972, según las instrucciones y los datos. Muy bien. Entre esas vemos el CIS, okay. Flujo de instrucción simple y flujo de datos simples. Y el SIN. El SIN es un flujo de instrucción simple y flujo de datos múltiples. Y el MMD.
Su función es el flujo de instrucción múltiple, flujo de datos múltiple. Ok, entonces dice que cada vez las computadoras son son máquinas rápidas, pero ahí existen dos aspectos importantes, dos aspectos interesantes y lógicamente muchas veces que pues no se logran alcanzar. Primero existen límites físicos, o sea, de repente el lugar donde quieres colocar tu computadora el espacio es muy reducido, no cabe el equipo, ¿verdad? Pero de repente pues ese no se consideraría una limitante. La segunda sí es una limitante. Un sistema informático con procesadores, con memorias, con tarjetas madre de gran velocidad, de última generación, son sumamente costosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se hace? ¿Qué se recomienda? Si su computadora, si el uso que usted le da a su computadora es un uso normal, el uso sencillo de procesar datos, si su función más que todo está enfocada en la parte de educación o ustedes como estudiantes solamente pues en la parte de estudiante, pues puedes tener una computadora común y corriente que no necesariamente pues necesite gran cantidad de procesamiento de información o una gran capacidad de memoria, una gran velocidad en el procesador, ¿verdad? Pero pues si su función es el de una empresa en el que tienes que estar trabajando con muchos programas de manera simultánea, estar descargando películas, haciendo consultas en tiempo real, entonces sí requiere que tengas una computadora más costosa. O sea que todo esto pues va de la mano con las necesidades o con las funciones, debo decir, ¿verdad? Que cada uno tiene en el manejo de un sistema informático. Se Quiere puede decir, profe, que Ajá. eh, digamos que, ok, todas las computadoras son iguales, pero el sistema y los discos son diferentes, o sea que no se manejan con la misma sistema de cálculo. Claro, exacto. Mira, todas las computadoras tienen la misma estructura. Vamos a suponer, voy a ponerte el ejemplo así de esta forma. Dos carros, dos vehículos, vamos a suponer, pones un Kia y pones a un lado un Toyota. Ambos que sean sedán, ¿ok? Muy bien, los dos carros te llevan al mismo lugar. Los dos carros eh, 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 tienen cuatro puestos, dos adelante y dos atrás. Los dos carros pues tienen cuatro llantas. Los dos carros tienen un motor. Ya lo Entonces, entendí. Lo que sí, usted quiere decir que son iguales, pero no se procesan de la misma manera. entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia internamente? Internamente, el motor. O sea, ambos motores te llevan al mismo lugar, pero un motor es de una marca, de un carro, y el otro motor es de otra marca. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que vamos a suponer, vamos a colocar el motor como ejemplo del CPU. Vamos a suponer que de los dos autos hay uno que tiene el motor más potente. Entonces uno de los dos te va a llevar más rápido a un lugar. El otro te lleva, pero es más lento, ¿ya? Y mira, al final del camino tú ves los dos autos y pareciera ser que son iguales, pero depende de lo que internamente esté compuesto y la velocidad que se maneje. Y la estructura es igual. Asimismo, el mismo ejemplo aplica para un sistema informático. Bien, las máquinas paralelas se dividen en tres categorías según el número de instrucciones y datos. ¿Cuáles son estas tres categorías? El SISD, SIMD, MIMD. ¿Qué significan estas instrucciones? La primera dice que es flujo de instrucciones simple, flujo de datos simple, ¿verdad? El segundo es flujo de instrucciones simple, flujo de datos múltiples, ¿ya? Y el tercero es flujo de instrucción múltiple, flujo de datos múltiples. O sea que las máquinas de manera general se manejan en estos tres tipos
de instrucciones y lo hacen pues de manera simultánea. Por eso nuevamente aterrizo en lo mismo. Depende del sistema informático que tú manejes. Depende de la velocidad de procesador que tú manejes. Depende de la... Yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Ajá. Eh, o sea, si como usted dice, las computadoras pueden ser todas iguales, pero su manejo es diferente. Mi pregunta es la siguiente, ¿el software tiene que influir mucho también en la base de la computadora o no? Bueno, sí es correcto, porque, por ejemplo, en la universidad yo estoy dando una materia que se llama programación 5. Entonces, yo les mandé a ellos un software, un archivo comprimido donde habían dos programas, o sea, dos software, uno que era el Java y otro era el NetBeans. Esas dos aplicaciones o esos dos software se necesitaban para que ellos desarrollaran los programas que yo les iba a estar enviando. Entonces, O ¿qué sea que sucede? son software diferentes. Claro, son software, o sea, los dos software son diferentes, pero se necesitan de ambos para obtener la salida de un programa. Se Ok, necesitan ambos. Entonces, ok, lo que yo entiendo con lo que me acaba de explicar es que el software influye mucho, pero dependiendo del trabajo que se vaya a hacer. Como le voy a dar yo un ejemplo a usted, como el teléfono, ajá, que yo tengo un teléfono nuevo, el software es mucho más avanzado a un teléfono viejo, o sea que no mueven la misma capacidad o no se trabajan de la misma forma. ¿Es así o estoy en lo correcto? es correcto, porque aterrizando en el ejemplo que te estaba mandando es que eh, los estudiantes, hubo uno que me dijo, profesor, mi computadora se ha puesto muy lenta con el software que le instalé. Pero claro, lo que pasa es que la computadora que él tiene es de un diseño, no es que sea viejo, sino es que la misma capacidad que tiene la memoria de almacenamiento no soporta el software que yo le estoy enviando. Asimismo, entonces, como el ejemplo que tú me acabas de mencionar sobre el celular. Por ejemplo, si tú tienes un celular de, vamos a suponer, de primera generación, ese software, pues, bueno, Es eh, viejo, es claro, viejo que de los y no viejos, se mueve igual, no se claro, maneja igual. sí, que sean, por ejemplo, de los que le llamaban los bloquecitos. Recuerda, los bloques, los viejitos. Los BlackBerry y los Exactamente. Digicel. Ese tipo de software es totalmente diferente y más lento a los que ahora mismo tú vas al mercado y vas buscando. O sea que Pero todos hay algo que influye también y es algo que usted había comentado anteriormente y no lo quería interrumpir. Lo que influye también son como usted dijo, la capacidad de todas las instrucciones que uno busca y o sea, no los borra, o sea, quedan esas pestañas abiertas y todo se va generando una información, se va haciendo una información grande que a la final la computadora no puede procesar todas a la misma vez y claro que lo vuelve lento, lo vuelve así, lento. sí, porque mira, casualmente ayer agarré yo mi celular y ya me marcaba, por ejemplo, La en actualización del software. actualización del software, me marcaba que ya estaba la memoria llena, que no tenía capacidad para instalar absolutamente nada. Entonces lo que hice fue que vine y lo conecté a la computadora y descargué alrededor de 5.000 imágenes que tenía de fotos, eliminé como 3.000 eh, 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 audios de WhatsApp, imágenes de WhatsApp, eh, 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 fotos de WhatsApp, Lo ¿verdad? tuvo que borrar todo. Todo lo eliminé de mi celular, todo lo Profe, eliminé por porque, ejemplo, a mí me gusta la tecnología y me gusta eso de que de los teléfonos y las cosas que van saliendo en la nueva generación. Y yo lo capto todo una vez. Por ejemplo, en el teléfono que yo tengo, a veces se me pone lento, pero lo que yo hago es vaciar la lista de caché, que es lo que no sirve, lo que ya yo he votado, pero no se elimina correctamente. Al yo ajá, no borrar eso, el teléfono se pone lento porque está procesando demasiada información. Es lo que quiero dar a entender pues con la computadora, que es lo claro, mismo. sí, O sea, que sí, la computadora puede tener toda la información y puede ser la más rápida de todo el mundo, pero al fin y al cabo no puede cumplir con las funciones de procesar la información al mismo tiempo. No se puede, ¿verdad? así mismo es correcto. Lo que pasa es que eh, eh,
por ejemplo, un sistema informático o sea, si tú le das un uso continuo, vamos a suponer una laptop, un uso continuo, 1, 2, 3, 4, no, que va, 4 años, no, a los 2 años, ya tu computadora, al tú sentirla lenta, requiere de algo que se llama formatear. ¿Qué significa formatear? Elimino todos los archivos innecesarios de mi computadora y nuevamente la vuelvo a instalar como que si estuviera nueva. Entonces, Yo es normal, quiero es que me normal. explique algo. Sí. Anoche yo estaba haciendo la tarea de usted y yo me metí a Word a hacer la actividad, la investigación. Y yo me puse a copiar todo y en eso la computadora se me empezó a borrar todo lo que yo estaba escribiendo, lo tuve que hacer más de 10 veces. Me fui a las pestañas que quedaban abiertas, habían hasta del 2018 pestañas abiertas. Yo las borré todas y de igual me quedó lenta. Tuve que reiniciarla y desactivar el Wi-Fi para poder hacer su trabajo. Casi no lo entrego. Ok, entonces te pregunto, ¿esa es una laptop o de escritorio? Eso es una lacto. Ok, ¿qué tiempo tienes de usarla? ¿O cuándo? ¿O la compraste nueva o es de segunda? Es nueva, Ajá, era nueva. Y ¿qué tiene? tenían notificaciones de años pasados y Ajá, cosas así. ¿y qué tiene? Era era como una base llena de información, pero no procesada. O sea, que estaba incompleto, no estaba procesada la información como debe ser, pues. Ajá, Todo eso eh, me lo puso lento. ¿y qué tiempo tiene de tenerla? Nueva. No va ni para el año. Entonces está nueva todavía. Ve, ¿y qué tiene? Windows 10. Ajá. Bueno, No, yo creo mira, que es el 7. Windows 7. Es una de las nuevas que salió, una Ah, HP Windows bueno, 10, yo creo, fíjate por por ahí. ahí en inicio panel de control y te vas a donde dice programas y aplicaciones. Inicio, o sea, buscas, te En vas la a iniciar configuración. en la configuración, te vas a donde dice panel, perdón, mi PC, y te vas a donde dice propiedades. Allí te va a decir, ahí te va a indicar qué tipo de sistema operativo es. Entonces te explico dos cosas. Una, si es Windows 7, muchas aplicaciones a partir del mes de octubre se están dejando de ejecutar si tú en tu computadora tienes Windows 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parece ser que nos están, o sea, todo lo que viene en la parte de tecnología es que tienes que emigrar a Windows 10, ¿verdad? A Windows 10. Entonces, si tienes Windows 7, tienes que irle poniendo a tu máquina ya Windows 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber muchas aplicaciones que no vas a poder utilizar si tienes el sistema operativo Windows 7, ¿ya? Entonces, eso es lo que te puedo recomendar por ahí, por ese lado. Anda verificándote qué tipo de sistema operativo es. Entonces, si tienes Windows 10, el Windows 10 por omisión, por característica, es más lento que el Windows 7. Es más lento. Ahora, si tú teniendo Windows 10 y sigues teniendo esos problemas, pues manda a formatear tu máquina. La formateas y ya ella no debe tener ningún problema en arrancado. Es más, te doy un dato. Cuando tú enciendes tu computadora, desde que tú presionas el botoncito de encendido, desde que lo presionas hasta entrar a Word, no debe llegar a un minuto. No debe llegar a un minuto. Tú puedes hacer el ejercicio. Presiona el botoncito y empieza a contar. 1, 2, 3, 4. No debe llegar a 60 segundos. Y ya tú tienes que tener abierto Word. Si eso no sucede, entonces hay algo mal que está sucediendo en tu sistema operativo, el sistema de arranque. Pues mándala a formatear y debe mejorar el rendimiento. Ok, profe. Ok, seguimos entonces. Máquina SIS. ¿Qué significa máquina SIS? Es un programa y un conjunto de datos. Se extrae una instrucción y se ejecuta, se extrae y así. Se logra el paralelismo extrayendo e iniciando las siguientes instrucciones antes de terminar aquella en curso. Existen dos modelos, las que varían unidades de funciones y las que procesan en línea. Muy bien. Entonces dice que en realidad que es un programa, un conjunto de datos.
un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje máquina, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la máquina? ¿Qué hace? Se extrae una instrucción y se ejecuta, ¿verdad? Se extrae otra y así sucesivamente. Una instrucción, eh, primero, una instrucción individual, poco a poco, no de manera simultánea, 2, 3, 4 instrucciones a la vez. No, ella la procesa de manera individual. Se logra el paralelismo extrayendo e iniciando la siguiente instrucción antes de terminar aquella en curso, ¿verdad? ¿Qué significa se logra el paralelismo? Bueno, primero pues se debe lograr un proceso, se debe lograr una salida y como quien dice, una respuesta a esa instrucción. No puede quedar en el aire. Como me mencionaste anteriormente sobre los procesos que estaban en tu máquina, eso es algo que pues no debe ser porque son instrucciones que, que, deben, que deben haberse ejecutado, deben haber finalizado, ¿ya? Entonces, cuando esas cosas pues así pasan, pues hay que revisar, hay que tener cuidado cuando tú enciendes la computadora y irse al icono de apagar equipo, cerrar sesión, cerrar la aplicación que estás utilizando. Todo eso, o sea, cerrar todos esos campos de tal forma que no quede nada pendiente por procesar. Dos modelos. Dime, Profe, lo dime. que usted quiere decir es que al apagar la CPU, o sea, cuando la tocan y que cuando uno la prende el botón de prendido, al apagarla en el mismo botón, todas las informaciones y todo lo que se estaba trabajando en ello queda abierto. Ok, te doy una indicación. Cuando tú enciendes la computadora, tú presionas el botoncito, ¿verdad? De apagado. Digo, perdón, de encendido. Sí, correcto. Listo. De ahí en adelante, para apagar la máquina no se presiona el botoncito. No se presiona. Tú nada más tienes que irte al menú de apagar equipo, ¿verdad? Y apagar equipo y listo. No hay que tocar el botoncito para apagar nada. El botoncito se apaga solo. No hay que tocar más nada. ¿Ya? Ok, Entonces, profe. porque pareciera ser pues que estás encendiendo de nuevo la máquina o está existiendo como un conflicto de instrucciones que tú le estás dando a la máquina. Entonces, presiona el botoncito de encendido, arranca el sistema operativo, arranca el disco duro, arranca la aplicación que tú vas a utilizar, hace tu programa, hace tu texto, hace tu investigación, lo que tengas que hacer, y cierras todas las ventanas tienen que ser cerradas, todos los programas tienen que cerrarse y te vas a inicio a apagar equipo y listo. Hay muchas personas que dicen que ellos dejan la computadora hibernando, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal no me gusta dejar nada hibernando porque la computadora te está consumiendo recursos. Desde que tú enciendes la computadora, el disco duro arranca a gran velocidad. Entonces, si no estás utilizando la máquina, ¿para qué la dejas hibernando? Si la dejas hibernando, el disco duro está trabajando, ¿verdad? Está esperando instrucciones. Entonces, para eso mejor la apago. La dejo listo. Ya para qué la voy, o sea, estoy como desgastando un recurso. Y, profe, por ejemplo, en la ocasión mía, en la casa hay dos computadoras, una las que usan mis sobrinos y la que uso yo. Ajá. Nosotros prendemos la computadora y si la dejamos usar, la dejamos prendida así mismo. Queda todo prendido, todo, y uno No, ya no, cierra todas las... no. Tienen que apagarla. O sea, tienen que aplicar algo que se llama, ¿cómo te puedo llamar? ¿Cómo te puedo decir esa palabra? Disciplina en el uso de la computadora, ¿ya? Mira, yo tengo una computadora aquí, ahora mismo la que yo estoy utilizando es, eh, es una de torre, de las grandes. Esta sí yo nunca la apago. Esta permanece encendida día y noche, ¿verdad? Solamente cuando se va la luz, nuevamente la arranco y ya, ella permanece encendida todo el tiempo. Pero es muy diferente este tipo de máquina a una laptop. Y te explico por qué. Las laptops son muy
son computadoras muy susceptibles al polvo, a la suciedad. Entonces, mira, si tú te vas a tu computadora, a tu laptop, y tú buscas por debajo donde hay un abanico, un abaniquito, o a los extremos, en los extremos de tu laptop hay unos abanicos. Esos abanicos succionan polvo a una gran velocidad que tú ni te lo imaginas. Entonces, si tú dejas la máquina andando, esa máquina te está consumiendo recursos. Esa máquina te está gastando el disco duro. Esa máquina te está absorbiendo polvo. Esa máquina está absorbiendo cualquier cantidad de lo que tú tengas dentro de tu entorno, dentro de tu mesa de trabajo. Entonces, lo más práctico es apagar el equipo. ¿Qué significa disciplina en el uso de la computadora? Bueno, yo la voy a utilizar de 8 a 9. Listo, de ahí yo la apago. La voy a utilizar en la tarde. Bueno, entonces en la tarde la enciendo y nuevamente la apago. Ya. O sea, Es como decirte, por ejemplo, la computadora, la máquina de la computadora de una laptop, en la parte de atrás, en la parte superior, inferior, creo que es, cuando uno la prende, hay como una maquinita que hace como cuando uno prende el aire, que hace boom. claro, ese es el disco Esa es la duro. máquina ese es como el motor de la máquina, de la Correcto. computadora. Ese es el disco duro. Ese es el disco duro que es lo primero que arranca cuando tú enciendes la computadora. Sí, ese es el disco duro. Entonces, por eso te digo, eso es lo que se recomienda, apagarla, ¿verdad? Y darle mantenimiento. Por ejemplo, esa máquina tuya que tiene un año, ya esa máquina hay que darle mantenimiento. ¿Qué significa el mantenimiento? Abrirla y limpiar toda la clase de impurezas que tenga internamente. Y te lo digo por experiencia. Yo tengo mi laptop, una HP, y tenía como 2 años que no la abría. La computadora, ella trabajaba normalmente, funcionaba muy bien, y ahora que la llevé para cambiarle de Windows 7 para pasarla a Windows 10, le dije al muchacho, oye, dámele el mantenimiento, la limpieza, pues, porque no tengo tiempo de hacer eso, y además de eso, no tengo las herramientas, pero acuérdate que para desarmar una laptop se necesitan destornilladores especiales, equipos, herramientas especiales, y yo le dije, pues, que le diera el mantenimiento, vieras cómo sacaba los hilos de telaraña que tenían adentro, que tenía dentro de la computadora, ¿ves? Hilos de telaraña, o sea, de polvo, porque el polvo a medida que él se va acumulando, él te va haciendo así como una telaraña, como una cuestioncita así que se va pegando, y todo eso está adentro de la computadora. Todo eso es normal, por el uso que se le da, ¿verdad? Eso es normal dentro de ella, ¿ok? Muy bien, seguimos. Varias unidades funcionales. La unidad central extrae una instrucción, la manda a una unidad funcional, extrae la siguiente y así hasta que no se pueda avanzar. O sea, cada instrucción que se da debe hacerse dentro de un proceso, ¿verdad? De un determinado tiempo. ¿Ya? Cada uno de esos procesos forman parte pues de cierto tiempo que en algún momento, si no se cumple con el tiempo, entonces manda un error, manda un error. Se supone que el tiempo en ejecutar una instrucción es mayor que en extraerla. ¿Por qué es mayor? Porque primero, como viste anteriormente en la diapositiva, se tenían que cumplir con 6 pasos. Ya al momento en que esos 6 pasos se cumplen, se da por finalizada la instrucción y entonces hay una salida, una salida de instrucción, una información procesada, y ya pues al momento de extraerla, el proceso es, como quien dice, pues un poco más lento, ¿verdad? Un poco más lento. Lo Muy que, bien. lo que tú quieres entender es que las máquinas de las computadoras son eh, como por ejemplo, las estufas. Hay cierto punto en el que hay que limpiarla. O sea que la computadora tiene un tiempo límite en el cual ese tiempo límite hay que limpiarla y hay que, como usted dijo, abrirla y Y dar sacarle todo el polvo. Es mantenimiento. así. Sí, así mismo es como tú lo estás diciendo. Y eso es normal. Eso es normal. Dime si a un carro no se le da un mantenimiento. Sí, cada cierto tiempo, Claro, un día a la semana.
aceite, cambiarle no sé qué cosa, ajustar los La frenos. bujía. A la estufa le dan mantenimiento, sí o no, o nunca desde que la compraron le dieron un mantenimiento o una limpieza. Claro que sí se le da mantenimiento A la porque se ensucia. refrigeradora se le da mantenimiento o no se le da mantenimiento. Hay que limpiarlas porque si no se Claro, daña es el motor. correcto, así mismo es. Y entonces, dentro de todos esos equipos, ¿cuál es la diferencia con una computadora? Es lo Que la, mismo, es lo mismo, nada más que acá, pues lo único sabes es que acá no vemos la suciedad, ¿sí o no? claro, porque la suciedad no queda afuera, lo agarra el motor de la máquina y se Adentro, va. internamente, así mismo es Como el correcto. abanico cuando se ensucia, el Los abanico está sucio abanicos, y es no da correcto, vuelta y se así maneja lento. es correcto, así mismo funciona. Entonces, es normal. Entonces, la computadora, cuando nos manda, cuando vemos que hay algo que no está funcionando bien, cuando es lo que te está pasando a ti, ¿verdad? Es lo que te está pasando a ti, de que, pues, eh, ¿qué te está pasando? Que estás viendo el sistema lento, ¿verdad? Está viendo el sistema lento y Y se maneja más lento. se maneja más lenta, correcta, ¿verdad? Entonces, allí es donde nos damos cuenta que en verdad el sistema no está rindiendo. No estoy viendo que mi computadora abre como lo hacía al principio, ¿verdad? Ahí es donde yo veo que mi computadora no me procesa la información en el mismo tiempo. Entonces usted dice, bueno, hay algo que no está funcionando de manera correcta dentro de mi computadora. Requiere entonces de un mantenimiento, requiere de una revisión, ¿ya? Y eso pues lo hacen las personas que se dedican a eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen las herramientas necesarias, que un destornillador, que ¿verdad? Todos los elementos necesarios para poder mejorar el rendimiento de tu computador. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, Julie? Eh, Eso, bueno, con lo último que usted tocó de que tienen es como una máquina, son como herramientas, pero especializadas simplemente para el uso de las computadoras. O sea, Así es. que como el destornillador para atornillar, tienen toda herramienta tiene su utilidad especial, pero solo se usa con las computadoras. Sí, es correcto porque mira yo tengo un amigo que se dedica exclusivamente a esos trabajos y yo he ido pues a donde él hace esos trabajos y he visto que o sea, trabaja hasta con destornilladores, con equipo especial que solamente ellos lo tienen y que ellos lo pueden adquirir, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué ellos lo adquieren? Porque ese es su trabajo, esa es su función, ellos se dedican 100% a eso, mientras que nosotros nos dedicamos a la parte de educación, no lo utilizamos. ¿Para qué vamos a hacer eso si o sea, ese no es el fuerte de nosotros? ¿Ya? Entonces, ellos se dedican más que todo a eso y compran sus herramientas. Ok, entonces paramos de grabar. Ese es el material pues, que tenía para ustedes el día de hoy. Paramos de grabar y comparto nuevamente, no te vayas, Juliet, que voy a revisar entonces para que veas el taller correspondiente a la clase, a ver si tiene alguna pregunta. Eso es Yo todo sí por tengo una pregunta, profe. ajá, ahorita me la hace después que revisamos. Déjame parar de grabar. Bueno, entonces esa es Ok. la asignación, el material y el taller. No se olviden que el taller está en la plataforma para desarrollarlo de manera correcta.